¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. La semana pasada, durante la convención de la ABM, de la Asociación de Bancos de México, el Centro Espinosa Iglesias, que encabeza Roberto Vélez, eh, presentó un estudio, y aquí está, por cierto, Ana, ¿cómo estás? También con nosotros, porque ella participó en ese estudio. Un estudio que creo que le da la vuelta y le da la vuelta muy bien a un asunto que llevo 15 años cubriendo bancarios, ya no pregunto sobre cómo vamos a hacer que no haya más efectivo. Y un poco lo que dice este estudio, ok, el efectivo, por supuesto que es el problema, pero es un problema que afecta algo que todos van en los discursos y dicen que queremos corregir, que es la movilidad social, es decir, bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, ya me lo leí completo. Creo que es momento de, ¿quién quiere empezar? Que nos expliquen esta relación entre las dos cosas que me parece tan importante, porque hasta que no acabemos con el uso efectivo, la movilidad social va a ser muy difícil. Tú y yo hemos platicado mucho sobre ese tema de movilidad social y esta pregunta básica que nos hacemos de si el origen es destino para las personas, ¿no? Y entonces, digamos, si la ruleta de la vida te lleva a un origen más o menos estándar en el contexto mexicano, pues te lleva a una situación de desventaja socioeconómica. Y el problema en particular en términos de movilidad es que difícilmente puedes superar esa condición de origen, ¿no? Entonces, digamos, si naces en una parte muy baja de nuestra escalera, vas a quedar entrampado, ¿no? Y pasa más o menos lo mismo en la parte alta de la escalera social, y no es que estemos hablando, digamos, del 1% más alto, ¿no? Estamos hablando del 20% más alto, y también es como un espejo, ¿no? Si la cigüeña te coloca ahí, difícilmente vas a caer, ¿no? Y entonces, este discurso de el mecanismo de la movilidad social, cómo construyes el sueño mexicano al estilo haciendo analogía al sueño americano, eh, no únicamente tiene que ver en cuál es el sueño, sino cuáles son los mecanismos que requieres para alcanzarlo, ¿no? Y aquí, como también sabes, y por varias razones del nombre del centro, y unimos los dos temas, ¿no? Es decir, movilidad social, que es el que hemos trabajado desde hace 20 años, desde la fundación del centro, y el otro gran tema que hemos trabajado desde su fundación, que es tema banca, tema financiero, ¿no? Y entonces, cómo en este caso en particular la inclusión financiera, cómo el sistema financiero se puede constituir en un mecanismo para que estos entrampamientos, sobre todo en la parte baja de la escalera social, dejen de serlo, ¿no? Y que la inclusión financiera, en este caso en particular, se constituya en un mecanismo que impulse a la población hacia arriba. Sí, yo decía el uso efectivo porque me parece que están profundamente relacionados, ¿no? Cuando uno ve los números de la cantidad de compras que se hacen en efectivo, abajo de 500 pesos, arriba de 500 pesos, etcétera, etcétera, es claro, pues esta gente, la gente que eso hace no tiene por qué tener una cuenta de banco, ni acceder a un crédito, ni etcétera, etcétera, y así llevamos mucho tiempo. Pero Ana, explícanos un poco más esta relación. ¿Por qué sirve estar en el sistema financiero para empezar a corregir el problema de movilidad social? Gracias, Carlos. Sí, creo que algo, y me gusta que empieces con el tema del efectivo porque creo que es la punta del iceberg, ¿no? Al final de cuentas, a lo largo de nuestra vida tenemos necesidades financieras y la realidad es que la mayoría de los mexicanos, en todos los sectores socioeconómicos, en todos los deciles que usamos para medir, por ejemplo, movilidad social, están acudiendo en gran parte a productos informales, ¿no? Al final de cuentas, la necesidad es, tengo que transaccionar, tengo que pagar productos, tengo que poder surtir mi negocio, etcétera, y podemos usar el efectivo o podemos usar algún medio de pago pues más sofisticado, ¿no? Desde una tarjeta de débito hasta una transferencia electrónica, y creo que es un buen caso porque muestra el estado real de la inclusión financiera en México. Lo importante es si realmente las estrategias que están usando las personas para solventar esas necesidades financieras son las más útiles o son las óptimas. Y si realmente nos están permitiendo aprovechar, por ejemplo, nuestro tiempo de una mejor manera, que tiene que ver con la transaccionalidad, o nos están permitiendo salir de baches económicos cuando tenemos gastos inesperados de salud o tenemos alguna oportunidad para invertir en nuestro negocio. Y la respuesta se ve mucho en este nuevo estudio.
Y si bien llevábamos mucho tiempo sabiendo que variables como la educación, en dónde vives, ¿no? El norte contra el sur, de nuevo, esta separación, qué tipo de trabajo tienes, lo que pudimos encontrar en este estudio fue, número uno, que efectivamente lo intuíamos, pero la inclusión financiera tiene un efecto en el bienestar de los hogares, al nivel de que si tus padres tuvieron un producto financiero, tu probabilidad de subir en la escalera de movilidad social de manera ascendente se multiplica por 3 contra alguien en un hogar en donde no había esos productos. Entonces, por primera vez estamos empezando a poderle poner cifras claras a esta hipótesis de que la inclusión financiera es buena. Pero efectivamente lo que tú dices, lo que no hemos sido capaces de resolver es para qué tener estos productos financieros. ¿Cómo logramos que las personas superen esas barreras? Encontramos también, por ejemplo, que la exclusión financiera se hereda. El 80% de los hijos cuyos padres no tuvieron productos financieros no lo van a tener. Y encontramos algunas pistas interesantes de hábitos y conductas que se están transmitiendo, por cierto, de manera desigual a los hijos que a las hijas, que inciden a lo largo de la vida de las personas en su capacidad de tomar decisiones financieras. ¿Tenemos ejemplos de otros países que hayan logrado corregir esos asuntos de inclusión financiera que tienen que ver con la informalidad, etcétera, para empezar a impactar en términos de movilidad social? Bueno, digo, ahí Ana puede profundizar, pero sí, efectivamente tenemos casos a nivel internacional donde, por ejemplo, tú puedes controlar por nivel educativo, ¿no? Y en países con nivel educativo promedio más bajo que el caso mexicano, tienen niveles de penetración más alta, ¿no? Y cuando digo penetración es no nada más la tenencia, sino, como decía Ana, el uso, ¿no? Y esto, una manera en que nosotros identificamos que debe irse corrigiendo es tomar en cuenta el componente intergeneracional, ¿no? O sea, una cosa, porque el estudio lo que hacemos es, tú sabes que se basa en esta encuesta que hacemos cada 6 años, encuesta de Universal en México, y lo dividimos en dos partes. Una es, primero, saber quién está incluido financieramente a través de esta aproximación burda que hacemos de la inclusión financiera, pero dos es cómo se correlaciona con el nivel de inclusión financiera que había en el hogar de origen, ¿no? Y esto que decía Ana es, eso se hereda, pero eso a su vez también se hereda en términos de bienestar. Entonces, cuando haces esta división entre personas que provienen de hogares donde había inclusión versus personas que provienen de hogares donde no había inclusión, el resultado es completamente distinto. No solamente en términos del alcance de la movilidad ascendente, que decía Ana, 3-1, es decir, 4% contra 13% de lograr recorrer los 5 escalones, sino también en la probabilidad de quedarte atrapado abajo. Es decir, cuando estás en situación de origen de no inclusión o de exclusión, el 7 de cada 10 se quedan abajo, y cuando sí estás en un origen con inclusión financiera, ese 7 baja a 58%, ¿no? Es decir, del 70% a 58%. Entonces, no únicamente es que logres avanzar, hagas todo el recorrido, sino que logres superar la condición de pobreza. Y una cosa que sí nos llamó muchísimo la atención, y esto creo que tiene mucho para adelante, no únicamente en términos del caso mexicano, sino de irlo viendo en este comparativo internacional al que tú hacías referencia, es esta diferencia entre hombres y mujeres. Ahora te decía esto de 13 de cada 100 que nacieron en hogares con inclusión financiera logran recorrer toda la escalera. En el caso de los hombres, ese 13% se incrementa a 22%. Eso que implica que en el promedio pues somos la mitad y mitad de hombres y de mujeres. En el caso de las mujeres es 7%. El impacto, es decir, el alcance de ese ascenso es completamente distinto, ¿no? Sí. Y ahí ya estamos entonces empezando a pensar en términos de los mecanismos a los que hacía referencia Ana Laura, ¿no? Sí. Hábitos, a quién le damos la responsabilidad de la administración y del manejo del dinero, etcétera. Ana Laura, quería que tú me dijeras qué cosas concretas se podrían hacer. Cualquier banco te diría que los días 15 y 30 son cuando más filas hay en sus cajeros, porque la gente corre a sacar el efectivo en vez de utilizar su tarjetita de débito para pagar. Pero más allá de eso, ¿qué podríamos hacer? Pues
Esa es otra de las grandes áreas que este estudio trae a la mesa, porque normalmente nos paralizábamos y de ahí el estancamiento y lo que tú digas, que siga siendo el tema de la agenda, pero que realmente no haya acciones, ¿no? Y nos paralizábamos mucho porque decíamos, pues la causa es la informalidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pueden hacer los bancos por la informalidad? ¿Qué puede hacer el gobierno? Y nos perdíamos, ¿no? Lo mismo con niveles de educación. Este estudio nos permite ver que más allá de esta interacción con esas variables, hay características muy específicas de las conductas de los hogares y de las conductas heredadas a las y los mexicanos que afecta cómo toman decisiones financieras. Y dentro de cómo toman decisiones financieras es si usan o no productos financieros. Entonces, encontramos cosas, por ejemplo, les preguntábamos a los encuestados si en su hogar les enseñaron a administrar el dinero. El 60% de los encuestados nos dijo no. Les preguntamos si en tu hogar desconfiaban de las instituciones financieras, en específico de los bancos. El 70% nos dijo sí. Y podríamos seguir con estas, digamos, aprendizajes heredados en torno a, decimos los economistas del comportamiento, que el cómo tomamos decisiones depende del modelo mental que tenemos en torno al problema. ¿Cómo se enfrentaron mis padres a cuando necesitaron un crédito, ¿no? Muy probablemente no fue un banco. Y esto se va perpetuando en las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, y esta es la primera vez que desde la política pública podemos llamar la atención de los hogares, papás y mamás estamos haciendo un trabajo muy malo educando en términos Educando. financieros a nuestros hijos, en específico a nuestras hijas. Decía Roberto una cosa que pudimos ver muy claro en la encuesta. Cuando les damos dinero a gastar a nuestra hija y a nuestro hijo, el billete se lo estamos dando al niño, ¿no? Acompáñame al banco, estamos invitando más a nuestros hijos que a nuestras hijas. Estamos nosotros mismos sesgando las capacidades financieras del futuro de nuestros hijos. Siguiente paso, bancos. Hay mucho que hacer ahí. Se nos está acabando el tiempo, pero a ver, las tandas ya no funcionan las tandas. Bueno, es mi opinión. El estudio hemos puesto a lo largo del tiempo algunas fotos del estudio, pero sobre todo creo que vale la pena esta liga. Me encanta que Ana haya empezado con educación financiera. Y luego, claro, los bancos van a tener que hacer sus cositas. Espero que se puedan hacerlas. Gracias, Roberto. Gracias a ambos. Gracias. Iglesias con esto, que me parece que es muy puntual y todos tendríamos que poner atención. Gracias a ambos. Que les vaya muy bien.